La termodinámica estudia el movimiento de la energía y cómo la energía crea movimiento. La termodinámica es una ciencia que trata de las transformaciones de la energía y de las relaciones entre las propiedades físicas de las sustancias afectadas por dichas transformaciones. La termodinámica no es solo el estudio del calor y el trabajo. Es el estudio de las dinámicas y comportamiento de la energía y sus manifestaciones. La energía es la única cosa que mantiene las cosas en marcha. Las áreas de aplicación de la termodinámica son muchas. Vamos a hablar solo de las que nos interesan como ingenieros. Podemos ir desde la comprensión del funcionamiento de equipos específicos como motores, bombas, compresores y turbinas. Hasta aplicaciones tan importantes como la generación de energía, bien sea de forma convencional como en una planta de vapor, o generación de energías alternativas que es una rama en constante desarrollo. La termodinámica se puede clasificar en dos grandes ramas. La termodinámica clásica estudia las propiedades termodinámicas y las relaciones de energía mediante el análisis del comportamiento a escala macroscópica. Esta es la rama que nos interesa como ingenieros. La termodinámica estadística se basa en el comportamiento estadístico de grandes grupos de partículas individuales. Esta rama es el objeto de estudio de los físicos. Ahora llegamos a un concepto muy importante. Sistema. Lo podemos definir como una región tridimensional cuyas fronteras se encuentran determinadas por una superficie arbitraria. La frontera de un sistema puede ser real o imaginaria. Puede estar en reposo o en movimiento. Y puede cambiar su tamaño o forma. En la imagen podemos ver un sistema compuesto por un pistón y el gas que contiene. Si nosotros mismos definimos la frontera, podemos decir que nuestra frontera se encuentra alrededor del gas. En este caso la frontera es real y son las paredes del pistón. Está en movimiento porque el pistón se desplaza. Y cambia de tamaño y de forma igualmente con el desplazamiento del pistón. Puedes pensar en más ejemplos de sistema. Imagina un sistema con una frontera fija, imaginaria, y en reposo. Cuando hablamos de termodinámica, el elemento o conjunto particular de elementos que nos interesa, que podría ser algo tan pequeño como una célula o tan grande como un ecosistema, se llama sistema, mientras que todo lo que no está incluido en el sistema que hemos definido se llama entorno o alrededores. Es decir, que sistema es cualquier cosa que sea de nuestro interés. Existen varios tipos de sistema. El sistema cerrado o masa de control se caracteriza porque no hay flujo de masa a través de las fronteras. Se permite que la energía fluya a través de las fronteras.
puede cambiar la composición química de la materia dentro de las fronteras. El ejemplo más claro lo vemos a la derecha. Vaso de agua con tapa. No hay masa entrando o saliendo. Si lo ponemos al fuego aumentará su temperatura y si lo metemos al congelador su temperatura disminuirá. Es decir, que hay transferencia de energía a través de sus fronteras. La composición química del fluido podría cambiar. También existe el sistema abierto o volumen de control. En este caso es posible que tanto masa como energía crucen las fronteras seleccionadas. Un buen ejemplo de sistema abierto es un vaso de agua sin tapa. Si lo dejamos el tiempo suficiente el agua se evaporará. Así que ahora habrá masa cruzando la frontera. De la misma forma podemos calentarlo o enfriarlo porque puede haber transferencia de energía a través de sus fronteras. Un caso particular del sistema cerrado es el sistema aislado. En este caso el sistema no interacciona con el entorno. No hay transferencia de masa a través de la frontera. No hay transferencia de energía a través de la frontera. Imaginen un termo con un aislamiento ideal. Este aislamiento no permite la transferencia de energía. El termo cerrado no permite la transferencia de masa. Por lo tanto no interacciona con el entorno. La termodinámica estudia el intercambio de energía en un sector definido y limitado del universo. La porción del universo que se separa para su estudio se denomina sistema, y todo lo que lo rodea, entorno. El sistema es una porción delimitada del mundo físico, y el entorno es la zona del universo que interactúa con el sistema. Los modelos que emplea la termodinámica se denominan sistemas termodinámicos, y existen 3 tipos de ellos. Como mencionamos anteriormente, la termodinámica estudia pequeñas porciones del universo llamadas sistemas, que podemos clasificar en 3 tipos: abiertos, cerrados, y aislados. Cada uno de ellos interactúa de distinta forma con su entorno. Esta interacción involucra un intercambio de materia o energía. Ahora veremos cada uno de estos sistemas en detalle. Sistema abierto. Los sistemas abiertos intercambian materia y energía con su entorno. Por ejemplo, con una planta. Sistema cerrado. Los sistemas cerrados no intercambian materia con su entorno, pero sí energía. Por ejemplo, una mezcla de hidrógeno gaseoso y oxígeno gaseoso en un cilindro metálico. Sistema aislado. Los sistemas aislados no intercambian materia ni energía con su entorno. Por ejemplo, un termo ideal, aislado y de paredes rígidas. La definición de propiedad es importante porque podemos describir un sistema a través de sus propiedades físicas. Las propiedades son las características del sistema tales como masa, volumen, energía, temperatura y presión, a las que pueden asignarse valores numéricos en un instante dado sin conocimiento previo de la historia del sistema.
Esto quiere decir que para saber la temperatura o presión de un sistema no es necesario que conozcamos cuál fue el proceso por el cual se llegó a esas condiciones. Lo único que necesitamos es medir la propiedad en el instante que nos interesa. La definición de estado expresa la condición de un sistema definida por el conjunto de sus propiedades. Las propiedades están verdaderamente definidas solo cuando un sistema se encuentra en equilibrio. Por ejemplo, si un motor se encuentra en su etapa de arranque y medimos su temperatura. Esta cambiará en cada momento hasta que el motor alcanza el estado de equilibrio. Cuando el motor se estabilice podremos medir la temperatura y será la misma con el tiempo. El equilibrio del que hablamos implica igualdad de fuerzas o un estado de balance. No existen cambios macroscópicos con relación al tiempo. Cuando cualquiera de las propiedades de un sistema cambia, su estado cambia y se dice que el sistema ha sufrido un proceso. Por lo tanto, un proceso se da de un estado con unas propiedades iniciales a otro con unas propiedades finales. Como las propiedades solo pueden medirse cuando el sistema se encuentra en equilibrio, se considera que un proceso va de un estado de equilibrio a otro. Así que si un sistema muestra los mismos valores de sus propiedades en dos instantes diferentes, estará en estado estacionario. Como se observa en la figura, todos los estados del proceso son estados de equilibrio. Un ciclo termodinámico es un proceso en el que el sistema regresa a su estado inicial, es decir, aquel en el que los estados inicial y final son idénticos. En el diagrama se observa un ciclo de producción de potencia. Comencemos el análisis por el punto 1. A la entrada de la bomba el agua es líquida. Cuando entra a la bomba aumenta su presión. A la caldera entra fluido de alta presión que aumentará su temperatura. En 2 a la entrada de la turbina tenemos vapor a alta presión. Dentro de la turbina este vapor hace girar los álabes internos que producen potencia transformando la energía térmica del fluido en energía eléctrica. El fluido que sale de la turbina tiene menor presión y luego entra al condensador para disminuir su temperatura y salir líquido. Como vemos, el estado inicial y el final son idénticos. Una magnitud es una propiedad si y solo si su cambio de valor entre dos estados es independiente del proceso. Como ya lo habíamos mencionado, el valor de una propiedad no depende de lo que le haya pasado al sistema. Su valor es la medición en el instante dado. Las propiedades se pueden clasificar en propiedades extensivas e intensivas. Una propiedad es extensiva si su valor para un sistema es la suma de los valores correspondientes a las partes en que se subdivide, por ejemplo, la masa, el volumen, la energía, entre otras. O también pueden ser propiedades intensivas. Estas propiedades no son aditivas. Son independientes del tamaño o extensión de un sistema y pueden variar de un sitio a otro dentro del sistema en un instante dado. Por ejemplo, el volumen específico, la presión y la temperatura. Veamos el video a continuación. Hola, somos el grupo 9 y en este video definiremos lo que son las propiedades intensivas y extensivas, además de dar algunos ejemplos de estas. Pero, ¿qué es una propiedad?
Una propiedad es cualquier característica de un sistema como el color, la velocidad o el peso de un objeto. Esas características se pueden clasificar como intensivas y extensivas. Llamaremos propiedades intensivas a aquellas que no dependen de la cantidad de materia de un sistema. Algunos ejemplos de propiedades intensivas son temperatura, que es una magnitud que mide el nivel térmico o el calor que posee un cuerpo. En el sistema internacional se mide en Kelvin. Luego tenemos la presión, que es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una superficie. En el sistema internacional se expresa en pascales. A continuación tenemos la densidad, que es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. En el sistema internacional se expresa en kilogramo dividido metro cúbico. Enseguida tenemos la compresibilidad, que es la capacidad de la materia de disminuir de volumen al someterla a una presión o compresión determinada, manteniendo constantes otros parámetros. Después tenemos el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión que lo rodea. En ese momento la sustancia comienza a ebullir, es decir, se dispone a pasar de fase líquida a fase gaseosa. Finalmente tenemos el punto de fusión, que es la temperatura a la cual una fase sólida y una fase líquida de una sustancia coexisten en equilibrio. Ambos puntos dependen de la presión. En la imagen se ilustran los dos puntos a presión normal, que es de una atmósfera. Por otro lado, las propiedades extensivas son aquellas que sí dependen de la cantidad de materia, de la masa o del tamaño de un cuerpo, y son magnitudes cuyo valor es proporcional al tamaño del sistema que describe. Por ejemplo, tenemos la masa, que es una magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. La masa, a diferencia del peso, no depende de la gravedad. La unidad del Sistema Internacional para la masa es el kilogramo. Luego tenemos el volumen, que es la medida del espacio tridimensional que ocupan los cuerpos y se define como la extensión en 3 dimensiones de estos en una región del espacio. La unidad del Sistema Internacional para el volumen es el metro cúbico. Después tenemos la entalpía, que es el flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante cuando el único trabajo es de presión-volumen, es decir, la cantidad de energía que un sistema intercambia con su entorno. La unidad de entalpía en el sistema internacional es el joule. A continuación tenemos la entropía, que mide el número de microestados compatibles con el macroestado de equilibrio. También se puede decir que mide el grado de organización del sistema, o que es la razón de un incremento entre energía interna frente a un incremento de temperatura del sistema. Las unidades de la entropía en el sistema internacional son el joule dividido Kelvin. Enseguida tenemos la capacidad calorífica, que es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado. En el sistema internacional, la unidad de la capacidad calorífica es joules dividido Kelvin. Finalmente tenemos el trabajo, que es la cantidad de energía transferida de un sistema a otro mediante una fuerza cuando se produce un desplazamiento. Existen convenciones para determinar su signo. En el caso de los gases, el trabajo es positivo cuando lo realiza un gas, conocido como proceso de expansión, y negativo cuando el exterior lo realiza contra el gas, conocido como compresión. En el sistema internacional, el trabajo se mide en joules. Por supuesto que existen muchas otras propiedades, ya sean intensivas o extensivas, que podemos estudiar, pero nos hemos limitado a abarcar aquellas más afines a la rama de la termodinámica. Esperamos haber sido de ayuda para entender las diferencias entre propiedades intensivas y extensivas. Muchas gracias por su atención.
El término fase se refiere a la cantidad de materia que es homogénea en toda su extensión, tanto su composición química como en su estructura física. Tenemos un ejemplo en el agua y sus distintas fases. Fase líquida, sólida o vapor. Con homogeneidad en la estructura física nos referimos a que la materia sea toda sólida, líquida o vapor. Una sustancia pura es aquella que es uniforme e invariable su composición química. Puede existir en más de una fase, pero su composición química debe ser la misma en cada fase. De nuevo, el ejemplo es el agua, que puede existir en más de una fase, como cuando hervimos agua. Tenemos agua en fase líquida y fase vapor, pero se trata de la misma composición química H2O. Ley cero de la termodinámica. Cuando dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, están en equilibrio entre sí. Para saber si dos cuerpos están a igual temperatura, basta ver si están individualmente en equilibrio térmico con un tercer cuerpo. Generalmente un termómetro. Todas van a una misma velocidad, alcanzan el equilibrio. Asimismo, si dejamos un vaso de agua fría, el ambiente calentará el vaso y sus partículas se moverán más rápido y de igual manera con algo caliente. Y esta es la ley cero de la termodinámica. Gracias por ver este video y suscríbete para las siguientes leyes. Una pared adiabática es un aislante ideal que evita la interacción térmica. Este elemento evita que exista transferencia de calor desde o hacia el sistema. En un proceso adiabático no existe transferencia de calor. Se da un proceso adiabático cuando un sistema encerrado por una pared adiabática sigue un proceso.